porque tenemos la oportunidad de parte de Dios y el privilegio tan grande de poder a través de estas enseñanzas poder expandir, o sea, la esencia de Dios, lo que es su simiente, lo que es su palabra, lo que es el sustento de todas las cosas, porque Dios todas las cosas las hizo de su palabra. Cuando Dios habla, cuando Dios estaba hablando, estaba creando, estaba haciendo, y la riqueza más grande que el Padre Dios nos puede entregar a nosotros es su bendita palabra. Para mí es un privilegio, para mí es un deleite, y es algo demasiado grande de parte de Dios poder expandir el reino, poder llegar a muchos lugares a través del poder de su palabra. Así que en esta mañana yo me gozo y me deleito por este momento en el que voy a tener la oportunidad de poder estar compartiendo con muchos esta enseñanza. Una recomendación que yo le quiero hacer antes de que usted empiece a recibir esta enseñanza es, primero, que se disponga, o sea, no dispóngase solamente para recibir esta enseñanza, sálgase de todo afán, de toda ansiedad, sálgase de toda preocupación, dispóngase solamente para recibir esta enseñanza, porque se lo aseguro, se lo puedo asegurar con toda certeza, que usted después de recibir esta enseñanza no va a quedar igual. Que Dios, a través de su Hijo y en su gracia derramada en nosotros, a través del Señor Jesucristo, hoy le va a dar respuesta a muchas cosas de su vida, muchos interrogantes de su vida, pero no solamente le va a dar respuesta, sino que va a destapar muchas cosas en su vida y lo va a desatar en muchas cosas. Eso se lo puedo asegurar. Y otra recomendación que le hago, que usted cuando se siente a recibir la enseñanza, trate de con su Biblia estar confrontando los pasajes de los que vamos a estar hablando. Hoy vamos a estar hablando, vamos a estar hablando de, yo creo que la realidad más grande que nosotros tenemos frente a nuestros ojos. O sea, la palabra de Dios dice que Dios a nosotros nos creó a su imagen y su semejanza, pero nosotros no es sino levantar nuestros ojos al estado en el que está el hombre en este momentico, y la imagen y la semejanza de Dios no está por ninguna parte en el hombre, pero por ninguna parte. O sea, en este momentico la imagen y la semejanza de Dios no está ni en... O sea, está velada, no está, pero no se asoma, no se ve. Por eso hoy vamos a estar tocando y vamos a estar compartiendo un tema que tiene que ver con lo que es recuperar la imagen y la semejanza de Dios. ¿Cómo se recupera la imagen y la semejanza de Dios? Pero tocando este tema de cómo se recupera la imagen y la semejanza de Dios, vamos a estar encontrando la respuesta y la solución, porque nosotros los que enseñamos la palabra y los que caminamos en la palabra le traemos respuesta y solución a muchas dificultades en las que los hombres están postrados. Entonces yo le puedo asegurar que usted va a encontrar solución a muchas dificultades de su vida, pero también le va a encontrar muchas respuestas a las cosas que están pasando en su vida. Entonces, si usted se quiere ubicar conmigo, ubíquese en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Ubíquese en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Y dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y leyendo desde el versículo 3, hay un título que dice: participantes de la naturaleza divina. Y ubicándose ahí desde ese versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y yo creo que en términos generales, aquí está la respuesta a toda la problemática de la humanidad. Usted se va a dar cuenta que aquí está la respuesta a toda la problemática de la humanidad. Dice, participantes de la naturaleza divina. Y ahí empieza la enseñanza. Cuando el hombre cae en el Edén, cuando viene la caída del Edén, el hombre en su estado caído perdió la participación de la naturaleza divina. O sea, ¿por qué la humanidad está como está? ¿Por qué nosotros oímos noticias a diarios de que descuartizaron a un hombre, de que descuartizaron a una mujer, que violaron a una niña y la descuartizaron? Y todas las atrocidades que usted oye a diario en las noticias, ¿por qué se oyen? Y la razón es una sola. O sea, en este momentico, el hombre no tiene ninguna participación de la naturaleza divina en su ser. O sea, el hombre en este momentico es simplemente un hombre. Pero ahí no para todo. Lo más delicado de todo esto es que no solamente el hombre no tiene participación de la naturaleza divina, sino que el hombre en este momentico cada día va degradándose más. Y va degradándose más vamos a mirar las escrituras. Dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida, está hablando de todo lo que es la vida del hombre, de todo lo que es la vida natural del hombre, todas las cosas que pertenecen a la vida, y después dice, y a la piedad. Entonces usted tiene una vida natural, pero usted también tiene una vida piadosa, que es una vida espiritual. Yo no puedo tener vida natural y vida piadosa o vida espiritual si yo no tengo participación de la naturaleza divina en mi ser. Entonces dice, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. Y el divino poder del Padre es Cristo, su Hijo mismo, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Al hombre, ¿qué le fue quitado? ¿Qué le fue quitado al hombre? ¿Qué le fue quitado al hombre cuando cayó? ¿Qué le fue quitado al hombre en su caída? El hombre cuando cayó en su caída, lo que el Padre tomó fue el Espíritu de Cristo. Eso fue lo que el Padre tomó.
O sea, cuando el hombre cae, cuando el hombre cae, en ese momentico fue tomado el Padre Dios tomó del hombre el Espíritu de Cristo. Y ahí salió la participación de la naturaleza divina. Y ahí en ese momentico salió la participación de la naturaleza divina, salió del hombre. Entonces el hombre se quedó sin participación de su naturaleza divina. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 6. Vamos al libro de Génesis del capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y vamos a estar leyendo donde dice, el 6 desde el 1 dice, el 6 desde el capítulo 1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, eso fue lo que el Padre determinó. No permanecerá mi espíritu en el hombre. O sea, cuando dice no contenderá, acá en los escritos originales, cuando dice no contenderá, en los originales y acá en las versiones antiguas, vamos a estarla leyendo, dice, préstele mucha atención a esto porque usted va a encontrar respuesta a todas sus cosas. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se mezclaron y tomaron como mujeres a las que más les gustaban. Y dijo entonces el Señor, mi aliento, oiga como dice, mi aliento, que es la participación de la naturaleza divina, porque esa ¿cuál viene a ser la participación de la naturaleza divina en nosotros? El aliento de Dios. Y el aliento de Dios es el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu de Cristo es la simiente de Dios. Esa es la esencia de Dios. Ese es su Espíritu. Entonces dice, mi aliento no permanecerá por siempre en el hombre, porque el hombre es mortal. La duración de él serán 120 años. Entonces nosotros aquí ya por la Escritura sabemos que cuando el hombre cayó, cuando el hombre se mezcló, cuando se mezclaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, porque hay una diferencia abismal, entre un hijo de Dios y entre un hijo de hombre. O sea, por eso usted no se puede esperar que nosotros como hijos de hombre, nosotros podamos mostrar la imagen y la semejanza de Dios. Nosotros para poder mostrar la imagen y la semejanza de Dios, tenemos que ser llevados otra vez a un nuevo nacimiento que es espiritual. Tenemos que ser llevados otra vez a un nuevo nacimiento donde dice la palabra de Dios que ya nacemos ni de carne, ahí ya no nacemos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y ahí dice la Escritura que ya en ese momento para nosotros volver a ser llevados a ese estado, nosotros somos renacidos de una simiente incorruptible. Entonces, cuando el hombre cayó, Dios quitó su esencia, su aliento, su espíritu, lo quitó del hombre, y porque él dijo, no hay más que carne, y el hombre quedó como hombre quedó. O sea, y en ese momento, ahí no hay participación de la naturaleza divina.
¿Y cómo podemos nosotros saber que lo que el Señor tomó fue el Espíritu de Cristo? Porque eso fue lo que Él puso en el hombre para que hubiera participación de su naturaleza divina, para que hubiera garantía de que uno pudiera caminar como un hijo de Dios. Él puso el Espíritu de Cristo. Lo vamos a leer aquí en las mismas escrituras. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Yo le recomendé que estuviera aquí en la palabra porque es bien importante lo que usted va a entender hoy. Romanos capítulo 8. Dice Romanos capítulo 8, porque Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice la palabra. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escucha lo que dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces aquí se centra la enseñanza que yo quiero compartir usted hoy. O sea, el hombre anda buscando que se le arregle su situación por todo lado y de cualquier forma. Y el hombre está dispuesto a hacer lo que sea, hasta deshonrarse. El hombre hasta se presta para ser deshonrado en su cuerpo y en lo que sea, y el hombre paga el precio que sea por andar buscando bienestar. Pero lo que el hombre no sabe es que el bienestar no es la solución a su vida, porque Dios ya le dio al hombre la oportunidad de que halle todo el bienestar que él puede tener acá debajo del sol. En la palabra de Dios dice que Salomón, todo lo que un hombre puede tener acá debajo del sol, o sea, acá en la tierra, lo tuvo, riquezas, todo. Dice que en todo lo que le puede dar gusto a los ojos, se lo dio, y él terminó diciendo, todo esto es vanidad. Porque si nosotros no entendemos cuál es el orden de las cosas, entonces nosotros no vamos a poder ordenarlo. El hombre está fatigado, cansado, en afán, en ansiedad, buscando su bienestar. Pero el hombre lo que no sabe es que usted fue creado en un orden. Y usted fue creado en un orden espíritu, alma y cuerpo. Entonces, así como usted fue creado en el mismo orden en el que usted y yo nacimos, también en estado natural. Dios cuando un hombre y una mujer se juntan, un óvulo, un esperma, lo primero que Dios da es soplo de vida, que es el espíritu. Ahí viene, interiormente en ese soplo de vida viene el alma. Y lo último que Dios le da al hombre o le forma al hombre en el vientre de una mujer es su cuerpo. Pero el hombre, por el engaño del Edén, por su caída, el hombre cree que la prioridad de su vida es la carne, su cuerpo. Entonces el hombre se mata, afán, ansiedad, mata, come el muerto, hace lo que sea, por organizar su carne. Pero usted por las escrituras, por la palabra de Dios, se va a poder dar cuenta
que el hombre, mientras que no haya ordenado su vida espiritual, siempre va a estar empezando. La voluntad perfecta de nuestro Dios es que así como Él lo creó a usted, espíritu, alma y cuerpo, así mismo usted se debe ordenar su vida. Por eso Dios comienza a ordenar al hombre de adentro, desde su interior hasta su exterior. Del espíritu al cuerpo, no del cuerpo al espíritu. Entonces el hombre, por estar tan afanado, tan ansioso, tan preocupado por estar organizando lo de su cuerpo, el hombre no descuidó su vida espiritual fue a muerte, el hombre no tiene vida espiritual. Entonces en ese momentico, como no hay participación de la naturaleza divina, porque no hay participación de la naturaleza divina en el hombre es, en este momentico, está bestializado. O sea, perdone la expresión, pero en este momentico, la condición en la que está el hombre, es más, el mismo Dios ya lo había advertido. Por eso lo que Dios le demanda al hombre es que el hombre vuelva a disponerse para que haya participación de la naturaleza divina. Yo sigo con el tema. Segunda de Pedro capítulo 1 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso que sigue es poderoso. Usted, en la medida que conoce a Dios, usted, en la medida que conoce a nuestro Señor Jesucristo, usted a sí mismo se conoce. El hombre anda en la condición que anda, y el hombre anda en ese corre-corre de aquí para allá y de allá para acá, y haciendo lo que sea por organizarse, porque el hombre no sabe quién es Él. El hombre no sabe quién es Él. O sea, si el hombre supiera quién es Él, el hombre inmediatamente hace un pare y regresa a las sendas antiguas, regresa a lo real, regresa a lo que es su realidad, a lo que el Padre dijo que es Él. Pero como el hombre no sabe qué es Él, entonces mire nomás por encimita lo que Dios dijo que es el hombre. Lo que Dios dijo nomás por encimita lo que es el hombre. Dice, vamos al Salmo 8. Salmo 8. El Salmo 8 dice, la gloria de Dios y la honra del hombre. Del versículo 1 dice, oh Señor nuestro, dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo, dice. Y dice la palabra, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea que el hombre es algo demasiado grande para Dios. Porque dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Y ahí mismo viene la respuesta. Hablando del hombre, dice, le has hecho poco menor que los ángeles. Pero dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Estas dos coronas fueron las que cayeron en la caída del Edén. ¿Qué cayó en el Edén cuando cayó el hombre? Cayó la gloria del hombre y cayó la honra del hombre. Entonces el hombre para poder otra vez volver a ser imagen y semejanza de Dios, el hombre para volver a ser imagen y semejanza de Dios tiene que recuperar la gloria y la honra. Porque lo que dicen los hombres que es el hombre, eso no es el hombre. Dice, lo coronaste de gloria y de honra. Y sigue diciendo, lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Mire que el hombre, cuando Dios lo creó para que el hombre señoreara sobre todo. Y hoy en día está invertido. Hoy en día todo señorea sobre el hombre. Todo domina al hombre.
todo está sobre la cabeza del hombre. Y todas las cosas hasta tiran al piso al hombre. Cuando Dios creó al hombre fue para que el hombre estuviera encima de las cosas. O sea, cuando Dios creó al hombre, que lo creó con gloria y con honra, lo creó para que señoreara. Y Dios creó al hombre para que el hombre señoreara, o sea, para que el hombre estuviera encima de las circunstancias. No que las circunstancias estuvieran encima del hombre. Para eso lo creó ahí, dice, lo creaste, lo hiciste señorear sobre la obra de tus manos, y ahí mismo dice, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero cuando la naturaleza divina salió del hombre, el hombre perdió esta gloria y perdió esta honra. Y de ser señor pasó a ser esclavo. De ser dominador de todas las circunstancias pasó a ser dominado por todas las circunstancias. De reinar pasó a ser súbdito. Todo lo que usted ya sabe, o sea, el hombre sin la naturaleza divina quedó expuesto a todo. Y todo lo esclaviza, todo lo domina. Nosotros en nuestro estado natural somos esclavizados hasta por la comida, por la dormida. Todo esclaviza al hombre. Y eso no fue lo que el Señor determinó cuando Dios creó al hombre. Entonces la participación de la naturaleza divina viene a recuperar el estado original del hombre. Porque miren que ahí pegadito donde estamos, miren el Salmo 9. Acabamos de leer el 8. Ahora pase sus ojos al Salmo 9. Y en el Salmo 9 dice en el Salmo 9 en el versículo 19 y 20. Salmo 9, versículo 19 y 20 dice, levántate, oh Señor, y no se fortalezca el hombre. O sea que el hombre en ese estado caído, el hombre en ese estado degradado, no tiene por qué fortalecerse. Dice, levántate, oh Señor, y no se fortalezca el hombre. El hombre en la condición que está, Dios no está interesado en fortalecerlo, antes está interesado en debilitarlo, para que la participación divina de Él, lo que es Cristo en nosotros, se muestre nuevamente a través del hombre. Entonces dice, levántate, oh Señor, y no se fortalezca el hombre, y sean juzgadas las naciones delante de ti, y ponos, Señor, temor en ellos, y conozcan las naciones que no son sino hombres. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y en este momentico, ¿qué es el hombre? O sea, en este momentico, ¿qué es el hombre? Dios dice claro que es el hombre en este momentico. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Mire de lo que el hombre en ese momentico saca pecho y es orgulloso, soberbio, altivo, arrogante y se cree lo último, lo primero y lo último en la tierra. Y miren que es el hombre. Dios no se equivoca. Hace tantos miles de años el Señor escribió esto, pero Él sabía la condición en la que iban a estar los hombres en este tiempo. Por eso el Señor a gritos nos pide que nosotros le demos cabida y abramos nuestro corazón y dejemos que entre nuevamente la participación de la naturaleza divina en nosotros. Miren lo que es el hombre en este tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Miren lo que anunció por este hombre de Dios, el mismo Dios. Anunció que iban a venir tiempos peligrosos. Y en este momento estamos en esos tiempos. Son tiempos peligrosos. Estos son tiempos peligrosos. Pero ¿qué iba a determinar los tiempos peligrosos? ¿Qué iba a determinar los tiempos peligrosos?
el carácter de los hombres en este tiempo, dice. Porque vendrán tiempos peligrosos. Y ahí mismo dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, que es lo que más me impresiona, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces Dios describió, y yo creo que esto no tiene ninguna explicación, usted solamente con oír esto se para frente a la realidad de este tiempo, y ese es el carácter de los hombres en este tiempo. O sea, en este tiempo ese es el carácter de los hombres, no hay otra cosa. Por eso, ¿qué tiene que ver este hombre con el que Dios creó? Absolutamente nada. Pero desde Génesis lo venimos explicando. Cuando el hombre cayó, ahí mismo el Padre Dios dijo, mi espíritu o mi aliento no va a permanecer en el hombre, porque no es más que carne. Entonces, devolviéndonos a la enseñanza que nos da el apóstol Pedro en la segunda de Pedro, en el capítulo 1, la participación de la naturaleza divina, yo le dije a usted que usted si se sienta con fe, con su oído inclinado, con disposición, usted no va a quedar igual. Vuelvo y le leo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a la vida de nosotros, y a la piedad que es la vida de Dios, nos han sido dadas por medio de su divino poder, y su divino poder es el Espíritu de Cristo. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, conocer a Dios a través de Cristo. Yo no hubiera sabido quién soy, ni hubiera sabido para qué vengo, si yo no hubiera conocido a Cristo. Y en este momentico yo no tuviera participación de la naturaleza divina de Dios en mi vida, si yo no hubiera conocido a Cristo. Pero yo ya sé quién soy y sé para dónde voy. Y puedo vivir una vida apartada para Dios porque tengo participación de la naturaleza divina. Pero también todo lo que yo anhelé en mi vida natural, todo me ha llegado porque Dios su palabra la cumple. Entonces dice, por medio de las cuales nos ha dado precios, el 4 es muy poderoso, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes, otra vez a participar de la naturaleza divina, o sea, a través del Espíritu de Cristo. Y ahí mismo dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nadie va a huir de la corrupción que hay en el mundo si no tiene la participación de la naturaleza divina en su ser. O sea, nadie por su propia cuenta va a decir, yo no quiero ser corrupto. Porque la corrupción, hasta el que esté más guardado y más escondido, lo va a alcanzar. Hoy en día, por donde usted ande y por donde usted se meta, todos los estamentos gubernamentales, militares, eclesiásticos, deportivos, todos los estamentos están corrompidos. Todos, hombres que llegan sanos a un lugar y salen corrompidos de un lugar. Hoy la corrupción está en la educación, la corrupción está en la política, la corrupción está en el deporte, la corrupción está en la religión, la corrupción está en todo lado, porque nadie puede huir de la corrupción que hay en el mundo si primero no participa nuevamente en la naturaleza divina.
si nosotros no recuperamos la herencia que el Padre nos dio, porque la herencia que el Padre nos dio fue el Espíritu de Cristo. Dice la palabra de Dios, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos lo dio, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Eso dice la palabra de Dios. Entonces dice, habiendo oído la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces mismo dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y miren que ahí mismo dice, añadid a vuestra fe, o sea que aquí ya hay fe. Cuando el Espíritu de Cristo llega a la vida mía y llega a la vida suya, cuando el Espíritu de Cristo llega a nosotros, ya hay fe, porque el Hijo de Dios, Cristo, es el autor y consumador de la fe. Él fue que le creyó al Padre. Entonces cuando Cristo entra a la vida de nosotros ya hay fe, pero a esa fe hay que añadirle otras cosas. O sea, se necesita añadirle a la fe otras cosas, pero primero tiene que haber fe. El hombre en su estado natural no tiene fe. Los hijos de los hombres no le pueden creer a Dios, en ellos no hay fe. O sea, usted como hijo de hombre le cree a lo que hace, a lo que ve y a lo que hacen otros. Es a lo único que le cree uno como hombre. A lo que uno hace en sus fuerzas, a lo que uno puede ver y a lo que puede ver viendo haciendo a otros. Pero a Dios no le cree, ni puede creerle. Porque para que, lo dice la palabra de Dios, que nosotros creemos en Dios por medio de Cristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, aquí cuando ya está la fe, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Yo como por ejemplo le voy a pedir a un natural, a un hijo de hombre, ¿cómo le voy a pedir que tenga dominio propio? ¿Quién lo tiene? Si ese es un fruto del Espíritu de Dios. Usted por más que diga, me voy a dominar, me voy a dominar, me voy a dominar, y usted puede coger las dos bolitas para cogerlas aquí en la mano, usted puede amarrarse la lengua, puede hacer lo que sea, me voy a dominar, usted no se va a poder dominar. Porque esta naturaleza, en lo natural, es una naturaleza de bestia, no la doma nadie. Así está escrito. Entonces dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Hay gente que en su estado natural dícese tener paciencia y cree tener paciencia, pero eso es loco. Eso no es cierto, eso, usted bájese de esa nube, que eso no es cierto, es mentira. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. A la piedad hay que añadirle afecto fraternal, o sea, para amarnos los unos a los otros como hermanos, y al afecto fraternal hay que añadirle amor. Dice, si estas cosas están en vosotros abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero oiga lo que dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, se olvidó de la purificación de su antiguo pecado, o sea, es lo que Cristo hizo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿qué le quería dejar yo como mensaje hoy? Todo el mundo corre de aquí para allá, de allá para acá, hay afán, hay ansiedad. El hombre haciendo todo lo que le pongan a hacer y se vende, se deshonra, invierte lo que sea por lo que le pongan a hacer, tratando de buscar su bienestar, pero su buen ser no lo busca. Y la buena noticia que le tengo hoy es que usted, mientras que no ordene su vida espiritual, porque así lo crearon, lo primero que hay que ordenar es el techo, y el techo de mi vida es el espíritu. Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual, y Él dijo, sobre un alto vigila otro más alto. O sea que usted, mientras que no ordene el techo de su vida, o mientras usted no ordene el techo de su casa, que es la vida espiritual, siempre se la va a pasar empezando.
siempre se la va a pasar experimentando con su vida. Por eso es que ¿cuál es la filosofía y la doctrina del hombre? Hagamos esto a ver si no funciona. Empecemos a esto a ver si funciona. Vamos a hacer esto a ver si funciona. Porque el hombre se la ha pasado experimentando con su vida. Cuando Dios ya le tiene una vida predestinada, una vida preordenada, pero para nosotros llegar a participar de la herencia de Dios, tenemos que participar de la naturaleza divina, porque esa es la herencia de Dios en la vida de nosotros. Entonces, amado amigo, yo lo invito y lo insto a que usted comience a ordenar su vida espiritual. Y lo primero que uno necesita para empezar a ordenar su vida espiritual es que usted tiene que meterse bajo una autoridad espiritual. Porque fue lo primero que Dios le dio al hombre. Antes de Dios darle al hombre padre, madre, profesores, maestros, Dios lo primero que le dio al hombre fue una autoridad espiritual. A través de su bendita palabra. Entonces el mensaje que yo le dejo hoy para su vida. Uno mientras que no ordene su vida espiritual, uno siempre se la va a pasar empezando y siempre va a estar expuesto a la corrupción que hay en el mundo y a degradarse cada día y a meterse cada día más en problemas, porque cuando uno ordena su vida espiritual, las demás cosas sin que usted las busque comienzan a llegar solitas y en el orden de Dios. Que sean muy bendecidos ustedes y que ustedes y los suyos tengan abundancia de paz y que reciban la protección de Dios y la provisión de Dios.